Entonces vamos a ver el concepto de lo que es una función, ¿ya? Compadre, fíjese que para eso escribí este ejemplo. C de x es igual a 10 por x, ¿ya? Supongamos, compadre, que esta función o que esta fórmula me indica el costo, el que yo debo pagar por la cantidad de horas que tengo encendido, por ejemplo, el calefactor, ¿ya? Compadre, donde aquí el costo, el C de x, representará efectivamente lo que debo pagar, y la x representará la cantidad de horas que yo enciendo el calefactor. ¿Ya, compadre? Viejito, así como está, le puedo hacer algunas preguntas conceptuales, intuitivas. Si yo tengo encendido, por ejemplo, ¿cierto? Ese artefacto eléctrico 1 hora, entonces lo que pago sería ¿cuánto? Sería 100 por 1, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto. Ya, si yo tengo encendido el artefacto eléctrico 2 horas, entonces ¿cuánto pago? 100 por 2, 200. ¿Ya, compadre? Si yo tengo encendido el artefacto eléctrico 5 horas, entonces ¿cuánto pago? 100 por 5. ¿Ya, compadre? ¿Lo viejito? Sí. Entonces, eso indica más o menos el concepto de lo que es una función. Una función, compadre, es una fórmula, pero que relaciona dos variables, siempre relaciona dos variables. Una se llama variable dependiente y la otra se llama variable independiente. En este caso, la variable dependiente va a ser el costo. ¿Por qué va a ser la variable dependiente el costo? Porque el costo o lo que yo pague, ¿cierto?, va a depender de la cantidad de horas que tenga encendido el artefacto eléctrico. ¿Me, compadre? Y la cantidad de horas, en este caso, es la variable independiente. ¿Por qué es la variable independiente? Porque no depende de nada, o depende de mi estado de ánimo, o depende del frío, pero en verdad, compadre, no depende de nada. ¿Ya, viejito? Entonces, eso es lo que es el concepto, compadre, de una función, ¿ya? Es una relación o una fórmula, pero que relaciona dos variables, y una siempre es la variable dependiente y la otra siempre es la variable independiente. ¿Ya, compadre? Nosotros habíamos visto hasta hace un ratito lo que era la función afín, ¿se acuerda? Sí. La función afín, la función lineal, y igual a mx más n, ¿ya? Demos un ejemplo, y es igual a 5x más 2. ¿No, compadre? En este caso, o en verdad siempre, la y va a ser su variable dependiente, porque la y, el valor que usted obtenga de la variable y, dependerá del valor que yo le asigne a x. ¿Ya, compadre? Si yo le pregunto aquí, dígame cuánto vale y de 1, y de 1 se reemplaza la x por 1, es decir, a x le doy el valor 1. ¿Ya, compadre? Sí. 5 por 2 por 1 es 5, esto es 7, compadre, ¿cierto? Bueno, fíjese, compadre, que la y sea igual a 7 depende del valor que yo le asigne a x, que en este caso sería el 1. ¿Ya, compadre? ¿Duda, consulta? No. Bien. Otros autores enseñan una función como una máquina de transformación de números. Eso también es interesante verlo. Lo vamos a ver. Mire, supongamos que tenemos dos conjuntitos. Dos conjuntos. Aquí está. Y estos dos conjuntos se van a relacionar por medio de esta función. Y igual a 5x más 2. ¿Ya? Por ejemplo, compadre, veamos esto como una máquina de transformación de números. Eso es lo que algunos autores enseñan. Supongamos que entra el 1 aquí. Y se transforma y saldría el 7. ¿Ya, compadre? Saldría el 7. ¿Por qué saldría el 7? Porque si yo reemplazo aquí la x por 1, queda 5 por 1 más 2, 7. ¿Ya, compadre? En verdad, podemos pensar a una función como una máquina que transforma los números, entra algún numerito y se transforma a través de esta fórmula en este. ¿Ya, compadre? Supongamos que entrará el 2, por ejemplo. Entra el 2. Se transforma en 5 por 2, 10, más 2, 12. ¿Lo ve, compadre? Sí. Entonces, aquí lo que le dije, o acá lo que hicimos es preguntarnos cuánto es y de 1, que es 5 por 1 más 2 igual a 7, y de 2, que es 5 por 2
más 2 igual a 12. ¿Ya, compadre? ¿Duda, consulta? Hijito, también se puede pensar así, como una máquina de transformación de números. Entre el 1 sale el 7, entre el 2 sale el 12. ¿Ya, compadre? Ahora, otros autores le llaman f de x. En vez de y, llaman f de x. Compadre, para nuestros efectos, y va a ser igual que f de x. ¿Ya? Entonces no se asuste si sale un y o salga un f de x, es lo mismo. ¿Ya? O sea, es lo mismo decir y igual a 5x más 2 que f de x igual a 5x más 2. Es lo mismo. Aunque así se ve más claro, compadre, que la f de x o la función f depende del valor que yo le asigne a x. ¿Me, compadre? Porque si yo le pregunto acá, dígame cuánto vale f de 1. El f de 1 será 5 por 1 más 2, ¿sí, compadre? Pero el f de 1 depende del valor que le asigne a x. ¿Me, compadre? ¿Duda, consulta? Perfecto. Excelente.